vídeo de hoy va a ser un poquito más personal de lo que normalmente acostumbro a subir. Llevo 10 años aprendiendo idiomas de manera autodidacta y la verdad es que no supe qué responder cuando me hicieron esta pregunta. ¿Por qué aprendes idiomas? Una pregunta que puede parecer bastante simple, pero que sin embargo tiene una infinidad de posibles respuestas. Estaba hablando con mi amigo francés sobre el rol que ha tenido y que sigue teniendo el aprendizaje de idiomas en nuestras vidas. Y la verdad es que esta pregunta que me hizo directamente me hizo reflexionar muchísimo sobre todo lo que había aprendido y todo lo que significaban los idiomas en mi vida. Después de pensarlo detenidamente, decidí hacer este vídeo en el que quiero contaros por qué creo que los idiomas han cambiado totalmente mi vida y qué rol ocupan actualmente en esta. Porque esto va mucho más allá de lo que superficialmente se puede ver como las ventajas de aprender un idioma. Obviamente los idiomas te van a permitir tener acceso a otras oportunidades laborales y te van a dar un impulso en tu carrera profesional. Por supuesto que los idiomas nos van a permitir viajar con más comodidad porque vamos a poder comunicarnos con todas las personas que nos rodeen en nuestro viaje. Pero esto va mucho más allá de lo que realmente puede significar una ventaja de manera superficial. Si le preguntas a un políglota por qué aprende un idioma, probablemente no te va a decir que lo hace por ninguna de estas dos razones que acabo de mencionar. Tiene mucho más que ver con la satisfacción personal del aprendizaje y de los frutos del propio aprendizaje. Por eso me gustaría resumir cuáles son los principales frutos que da el aprendizaje de idiomas y qué es lo positivo que podemos extraer de ello. Cuáles son las razones por las que desde dentro yo ni siquiera me planteo el por qué aprendo idiomas, simplemente lo hago. Un pequeño inciso, te está hablando el Pedro del futuro que está editando este vídeo ahora mismo porque acabo de crear una newsletter gratuita que te voy a dejar en la descripción. Te voy a dar consejos exclusivos para aprender idiomas de la manera más eficiente posible y te voy a comentar cómo aprendo idiomas yo personalmente. Así que te dejo el link aquí abajo, no olvides suscribirte. La primera cosa que los idiomas me han dado indudablemente es humildad. Puedes aprender todos los idiomas que quieras, pero si te encuentras a alguien que habla un idioma que tú no sabes hablar, vas a sentir esta pequeña cura de humildad porque literalmente estás partiendo desde cero. Y esto me parece muy bonito porque te enseña que la vida es un constante proceso de nuevos comienzos y los idiomas es algo que tienes que comenzar desde cero. Cuando yo empecé a aprender alemán no sabía todo lo que se iba a venir, literalmente era un libro en blanco que fui rellenando poco a poco a medida que iba aprendiendo. E incluso con idiomas que ya sabes, el hecho de encontrarte a personas que saben el idioma mucho mejor que tú siempre te pone en un modo de aprendizaje continuo. Por eso me gusta juntarme con extranjeros, porque siempre se puede mejorar un poquito más. Cada vez que hablo con alguien que habla un idioma que yo sé, siempre me enseña palabras y expresiones nuevas, y es un proceso de continuo aprendizaje. Hace poco estaba en un bar y había un italiano, una italiana, un español y una española. Yo era el español, pero me sentí muy por debajo de ellos a nivel lingüístico. Todos ellos hablaban italiano muchísimo mejor que yo. Y en ese momento me sentí de nuevo como si tuviese que aprender muchísimo más. Aunque mi nivel de italiano fuese suficiente para comunicarme, sentía que estaba absorbiendo un montón de conceptos y de palabras que nunca había visto en ese momento. Y la verdad es que esta sensación me parece indescriptible y simplemente es lo que busco cuando aprendo un idioma nuevo. La siguiente cosa que te aportan los idiomas, sin lugar a duda, es libertad. Libertad de poder decidir, primero, dónde estás. No te importa realmente salir de tu país, ir a otro sitio y buscarte la vida de la manera que sea, porque sabes que vas a encontrar una manera de comunicarte con las personas. Obviamente no es necesario saber el idioma del sitio donde vas a poder comunicarte de alguna manera, pero siempre te va a llevar mucho más cerca de las personas que están allí el saber el idioma. Yo estuve en Georgia hace poco y la verdad es que viví una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida gracias a saber ruso. Como estáis viendo en pantalla, gracias a esto me atreví a hacer un brindis yo, hablando en ruso delante de una familia georgiana y a sentirme parte verdadera de lo que estábamos viviendo en ese momento. Yo no tengo miedo cuando me voy a otro país, hable o no hable el idioma, pero especialmente si hablo el idioma me parece que es una manera de conectar muchísimo con las personas. Me metí en un autobús lleno de gente de países rusoparlantes porque teníamos en común que nos gustaba el mismo artista y salí de ahí totalmente maravillado con la experiencia. Tengo un montón de amigos en un montón de lugares diferentes del mundo y todo esto lo atribuyo a haber empezado a aprender idiomas. La comunicación te hace estar más cerca y llegar a un lazo diferente, y si no hubiera decidido aprender los idiomas que he aprendido, me habría perdido muchas de las personas que he conocido. El concepto de la libertad lo asocio mentalmente sin querer a la amistad que he hecho con un montón de personas. Gracias a eventos como la Polyglot Gathering he sido capaz de conocer a personas verdaderamente inspiradoras que me hacen sentir muy pequeño y me hacen tener ganas de seguir aprendiendo constantemente. Gente que fomenta mi curiosidad y que siempre me hace pensar en algo más grande del momento en el que estoy ahora. Y por supuesto, todos los viajes que he hecho en mi vida. Me siento libre de poder explorar el mundo, de no sentirme atado a un país concretamente. Todo esto lo atribuyo al hecho de hablar diferentes idiomas. Pero esto realmente va sobre las ganas de conocer el mundo. Lo que más me fascina, sin lugar a dudas, es aprender a conocer el mundo de una manera diferente. Cuando yo hablo otro idioma, sigo siendo yo, sigo siendo Pedro, pero cuando hablo ruso, soy Pedro versión rusa. Cuando hablo alemán, soy Pedro versión alemana. Soy yo, pero no soy yo. Y estas gafas te permiten ver todo con unos colores diferentes a los que
que normalmente percibes la realidad. Poder comprender las realidades de otras personas y explorar cuáles son sus formas de vida y, sobre todo, desde qué perspectiva ellos ven lo que ven, es lo que realmente a mí me hace seguir teniendo ganas de aprender y aprender más. Por eso creo que aprender idiomas ha cambiado mi vida, porque no puedo ir atrás al Pedro que solo hablaba español y decirle, oye, en un futuro vas a ser capaz de percibir estas realidades y entender cómo funcionan desde dentro. Una vez que empiezas a aprender un idioma, tu capacidad de comprensión se expande y es imposible volver atrás. Puedes perder un poquito tus habilidades motrices o de producción en alguna manera del idioma, pero os aseguro que la capacidad de entendimiento es algo que se queda por siempre. Y sobre todo, las ganas de entender más y más y más. Entender más para poder conectar con más personas de más contextos diferentes. Eso es lo que a mí me llama la atención de los idiomas de manera intuitiva y lo que me hace seguir aprendiendo sin ni siquiera planteármelo. Muchas personas te dicen que quieren aprender 3, 4 o 5 idiomas. Para mí esta pregunta no tiene sentido. No sé cuántos idiomas voy a aprender a lo largo de mi vida. No lo sé. Y dar un número sería una respuesta muy vaga porque son cosas que hoy en día no puedo juzgar. Verdaderamente te invito a aprender un idioma porque más allá de lo que puedas conseguir en tu vida profesional, a nivel personal, para mí no hay experiencia más enriquecedora. La autorrealización que tienes a la hora de poderte comunicar con una persona en su idioma nativo no tiene precio. O sea, es que a mí es lo que de verdad me motiva. Pasar por el aeropuerto de Estambul y responder en turco al camarero sin que él se espere que yo sepa esas 2 palabras concretas que son las únicas que sé, de verdad que tiene muchísimo valor. No sé cuánto tiempo voy a mantener el ritmo que he tenido aprendiendo idiomas. Probablemente esto evolucionará y cambiará. En algunos momentos aprenderé más idiomas, menos, con más intensidad, con menos, porque con el tiempo lo más difícil es mantenerlos, no aprender idiomas nuevos. En cualquier caso, siento que aprender idiomas ha merecido totalmente la pena y sigue mereciendo la pena, por ello le dedico el tiempo que le dedico y quiero inspirar a otras personas a que hagan lo mismo que he hecho yo. No me considero una persona con capacidades únicas o extremadamente talentosas, simplemente considero que he mantenido un sistema de trabajo y sobre todo de curiosidad continuo durante un montón de tiempo, y esto ha dado sus frutos. Me gustaría escuchar vuestras historias en los comentarios, me podéis escribir por aquí abajo, las estaré leyendo. Aparte te invito a ver otros vídeos de mi canal en los que explico concretamente cómo ha sido mi historia con cada uno de los idiomas que he aprendido, te lo dejo por aquí. Creo que este vídeo ha sido algo más personal que los demás, pero creo que estaba en la necesidad de hacerlo para poder compartir todo lo que realmente siento y pienso sobre el aprendizaje de idiomas. Como siempre, agradeceros por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!